ya con mayor precisión. El día de hoy estamos a 18 de febrero de 2025 en temas eléctricos de biología experimental 3 romano. Divulgación. Vamos a poner así, ya no le voy a poner comunicación. Comunicación de la ciencia, divulgación. Le voy a poner divulgación de la ciencia. Ya, de hecho, en las sesiones pasadas, la semana pasada, estamos en la semana 2 del trimestre 25 y o invierno, hablamos de lo que es la comunicación, incluso llegamos a mencionar que es un fenómeno biológico, característico de los seres vivos, desde las bacterias hasta los humanos, hablando evolutivamente y cronológicamente en la Tierra. La comunicación entre los humanos es tanto química como acústica, pero también puede ser visual. No nos comunicamos mediante señales, algunas son bonitas, otras no son bonitas. Señales de tránsito, por ejemplo, van manejando. ¿Y cómo le avisan? Bueno, el reglamento dice que tienen que avisar lo que van a hacer. Ahora veo, ahora entiendo. Si voy manejando y de repente, ¿qué pasó? Iba a dar vuelta. Les digo, no marcó. Mi suegro decía, no, es que para qué marcas, que ya se había olvidado. Así decía mi suegro. Usamos, por ejemplo, las luces, las 4 lámparas que tienen en los extremos, en las esquinas prácticamente, los vehículos. Les llamamos las direccionales. Es para marcar hacia dónde te vas a mover, hacia la derecha, hacia la izquierda. Tanto a los que vienen de frente, digo en el autocarril, en las vías de doble circulación, doble sentido, y como a los que vienen por detrás. Entonces, si vas a dar vuelta a la izquierda, hay una pinche palanquita junto al volante. La mueves y entonces prende. Y entonces primero marcas y luego das vuelta. Es más, primero ves que vas a dar vuelta allá adelante, a la izquierda. Estás antes de llegar a la esquina, bajas la palanquita, porque es direccional, no rayo paralizador. Marcas la palanquita, avisas con tiempo que vas a maniobrar para allá y das vuelta a la derecha. También llegas a hacer marcas y con anticipación y ya das la vuelta. Si vas a la derecha, o a lo mejor les pasa como a mi hermano cuando presentó su primer examen de manejo. En aquellos años hacía examen de manejo. Ya después sacaron las licencias permanentes y para poder otorgar nada más te preguntaban, te hacen el examen. ¿Sabe manejar? Sí, tenga su licencia. Hasta la fecha. No, creo que ya están haciendo examen. Sí, creo que ya están haciendo examen. Pero muchos años quitaron el examen para eliminar la corrupción que había. Voy a confesarlo. Padre nuestro, no. ¿Qué es? Ave María. ¿Qué? Ave María de puntería no es ahora el examen. No, Ave María purísima sin pecado concebida. No me acuerdo del catecismo cuando hice la primera comunión. Que no lo hice como mi hija menor. Mis hijas son más serias, igual que el padre, y que la madre también. Entonces, cuando nos preguntan, ¿por qué? Ahora preguntan, ¿por qué está la primera comunión? Y dice mi hija menor, por los regalos. Sí. Le preguntan a mi hija mayor, por mensa. En fin. Bueno. Ya se me fue la mente, como siempre. Bueno, tenemos que. Lo del examen. El examen de manejo. Me voy a confesar. La primera vez que saqué mi licencia, se hacía examen. Llegué a la oficina y me pregunta el cate que sale. ¿Qué viene? Yo vengo a tramitar licencia. Ok.
pues tiene que el examen. Sí. ¿Lo quiere rápido o normal? Bueno, ¿cómo es el rápido? Pues ya sabe cómo, luego lo entendí. Rápido. Rápido llegó, me dieron el examen, ya estaba respondido, nada más tuve que poner mi nombre. A ese nivel estaba la producción hace muchos años. Llegó un gobernante de la Ciudad de México, en aquellos años además ni siquiera los elegíamos, eran nombrados por el presidente. Mi primera licencia la saqué yo a los 18 años. Sí, efectivamente, porque eso fue en 1979, 18 años. Ya iba yo a entrar a la UNAM, a la licenciatura en biología, en el 79 yo también. Hice muchas cosas en el 79. Y fue hasta 1997 cuando elegimos al primer gobernante del Distrito Federal. Bueno, uno de los gobernantes posteriores dijo: voy a acabar con la corrupción en las oficinas de licencia de la Ciudad de México. Eliminó el examen. Pues sí. Es como lo del tráfico de cosas ilegales, como las drogas. Si no hay consumidores, no hay. Si no hay compradores, no hay oferta. Bueno, el problema no se arregla así de fácil, es complejo. Es un problema social y de salud pública. Muy grueso. Bueno, el problema es que luego la gente dice las cosas o de manera rara, o de manera confusa, o de plano falsa, engañamiento. Sus motivos tendrán. Pero otro es el fenómeno si uno habla a la gente, al vulgo, al pueblo, a la gente, para compartirle información útil y verídica y útil. Eso es divulgar. Los medios de comunicación lo que hacen es divulgación. Los diarios, las revistas periódicas que no son diarias, son semanarias, la radio, la televisión, el cine, y actualmente a través de internet, la radio, la televisión, el cine, entonces lo mismo hacen por otro medio, por otros medios. Lo que hacen es llevar información a la gente, divulgar. Eso es en términos generales. Pero algo que debemos recordar, es cuando uno quiere decirle algo, comunicarle algo, compartirle algo a otras personas, uno tiene que darse cuenta qué personas son, qué tipo de gente, porque no toda la gente es igual. Hay gente de mayor edad, gente de menor edad. Y uno se comunica igual con la gente de mayor edad que con la gente de menor edad. Por ejemplo, yo lo que he visto es que con la gente de muy menor edad, cuando los adultos se quieren comunicar con la gente de muy menor edad, tiene una especie como de regresión o retraso mental. Si ven un bebé, ¡ay! ¡Anada un bebé! Tienen la capacidad de comunicación humana de adulto. Y eso es grave. No para el adulto, sino para el bebé. Porque los animales en general aprenden imitando. La leona enseña a los cachorros a cazar y los cachorros aprenden imitando a la madre, a la leona. Y lo hacen los perros, los gatos, los cobayos, todos, a comer, a moverse, a relacionarse en el grupo social en el que están. Cuando ya sea grupo social más pequeño que sea la familia, oye chico, digo hijo, sí. Muchos animales vertebrados, vamos a decir mamíferos,
viven en grupos familiares, al menos temporalmente. Algunos viven solitarios, otros viven en parejas, otros viven en grupos pequeños, a veces son familiares, no necesariamente. A veces, por ejemplo, hay leones que viven en pareja, siendo ambos machos, frecuentemente cuando son hermanos. Cuando se retiran de la manada, viven como hermanos en pareja y de esa manera sobreviven y consiguen lo que necesitan para vivir. Otros que también viven en grupos familiares de tipo fraternal, hermanos, son los guepardos. No estoy hablando de X-Men, porque no es un guepardo. Un guepardo es un felino africano. Como felino tiene garras, pero curiosamente no son retráctiles como las de los gatos. Estas tienen siempre afuera, los guepardos. También les llaman chitas o chitas. C-H-E-T-A es en inglés. Chitas. En español es lo más correcto es guepardo, más apropiado es guepardo. Y son felinos. Hay por ahí en los X-Men un personaje que en español en México le pusieron guepardo. Está mal asignado el nombre. Pero quizás sea porque el animal que representa en la historieta de los hombres X-Men, curiosamente también hay mujeres, tendrían que ser las X-Women, no es un guepardo, es una historieta o cómic originalmente creada, diseñada y producida en los Estados Unidos de América, donde hablan inglés y donde el país tiene la mitad del territorio que era mexicano, de la América mexicana. Y en esos territorios hay fauna que no hay en Mesoamérica, que es parte del territorio mexicano. No todo México es Mesoamérica, nada más más o menos, digamos, del sur del trópico de Cáncer hacia el sur, no, del sur del trópico de Cáncer hacia el sur, hasta Centroamérica sería, antes de Centroamérica sería Mesoamérica. Y la fauna es diferente, son ecosistemas y biomas distintos. Entonces, hay mamíferos que hay en Mesoamérica que no hay en Norteamérica, y hay mamíferos que hay en Norteamérica que no hay en Mesoamérica. Este personaje de X-Men está inspirado en un mamífero que hay en Norteamérica y no hay en territorio mexicano, no hay en Mesoamérica, que es el Wolverine. El Wolverine no es un felino, también es carnívoro como los felinos, pero hay más grupos de carnívoros. Hay biólogos, aunque sean experimentales, que luego decimos, soy biólogo, ay, ¿qué planta es esta? Soy biólogo experimental, no botánico. ¿Cuáles son los carnívoros? Felinos, caninos y los osos. Los osos, no los osos, esos son otros. Los osos. Hasta donde recuerdo, soy biólogo experimental, no soy biofísico-químico, no zoólogo. Es una manera de estar. Creo que son los principales grupos de carnívoros. Creo que el Wolverine está más relacionado con los osos que con los felinos. Entonces no es un guepardo, es un Wolverine. ¿Qué nombre tendría en español el Wolverine? Ese les queda de investigación, tarea para la próxima clase. Tiene que ver con el curso. Ahorita no estoy desvariando sobre cómics. El cómic es un estilo literario, aunque para los estudiosos de las letras, para los escritores, puede ser hasta especial. Pues es un estilo de arte literario. La historieta en español o cómic en inglés.
¿Por qué los literatos más mamones desprecian el cómic? Por esto. No la consideran seria, no la consideran ni siquiera un género literario, y sí lo es. Tiene una característica que quizá no tenga la literatura más clásica. La literatura más clásica digamos que se define porque se usan letras o signos que representan los sonidos del habla. Podríamos decir que la representación gráfica de la comunicación oral. La representación gráfica de la representación oral. Y a esto le llamamos escritura, la cual los humanos la inventan de manera formal hace aproximadamente 5.000 años, la más antigua que encontramos, porque se debe haber inventado quizá independientemente por diferentes sociedades humanas en diferentes lugares, sin comunicación entre ellos. Porque después de que el puente de Bering se derrite, la parte del hielo, se pierde la comunicación entre los continentes euroasiático, africano y americano. Porque Europa, Asia y África están comunicados por tierra firme a través de Sinaí, África con Asia, y a través de los montes Urales, Europa y Asia. Entonces, podríamos decir que es toda una masa de tierra firme, continua, con comunicación firme continua, a diferencia del continente americano y de Oceanía, donde en Oceanía ya traes un montón de islas, una muy grandota que es Australia, y otras más pequeñas, que son muchas. Y están separadas por cuerpos de agua oceánicos, igual que América de la masa euroasiático-africana. La escritura más antigua, ¿dónde se encontraba? Precisamente en Mesopotamia. ¿Y eso dónde está o qué significa? Mesopotamia significa, viene del griego, significa en medio de ríos. Meso, en medio, pótamos, ríos. Por ejemplo, ¿qué es un hipopótamo? La verdad no sé qué se metían los griegos. Llamarles a ese animal hipopótamo, caballo de río, no parece caballo. ¿No? Pero porque pisan que normalmente salgan, no nada. Bueno, son enormes, tienen una masa muy grande y aún así se mueven como caballos. Es más, hablando de zoología, de comportamiento e interacción con humanos, en África, que es donde viven los hipopótamos, de manera natural, en ríos, hay más muertes en ríos de África de humanos, personas muertas en ríos de África por hipopótamos que por cocodrilos. Y coexisten, cohabitan los hipopótamos y los cocodrilos en los mismos ríos de África. Por ejemplo, en el río Nilo, en la parte de África Central, donde nace propiamente el río Nilo, ahí tanto el río como los lagos que hay alrededor, hay cocodrilos y hay hipopótamos. Coexisten, solamente que los cocodrilos son carnívoros y los hipopótamos son herbívoros, aunque también si se topan con alguien por ahí, también no sé si se lo coman, pero de que lo matan, lo matan. Bueno. Entonces, Mesopotamia significa en medio de ríos. De dos ríos en particular, el Tigris y el Éufrates. ¿Y esos dónde están?
en Mesopotamia. ¿O en cuál continente? No están en África. Están en el suroeste de Asia, antes de la península arábiga. De hecho, se separan de la península arábiga por el mar, por el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico. Ahí mire cuál desembocan esos dos ríos. Entonces, donde desembocan en el mar, en el Golfo Pérsico, que es una extensión del Océano Índico, ahí están los dos ríos que se abren hacia tierra adentro, y en medio se desarrollaron las ciudades más antiguas de las que se tiene evidencia. Las ciudades como Uruk, las ciudades como Babilonia y otras, donde se desarrollaron las culturas acadia, asiria, sumeria, babilonia. Y es ahí donde se encuentran las ciudades más antiguas de las que tenemos evidencia. Tenemos los ladrillos de las ciudades. Se ven ahí todavía medio apilados donde hubo construcciones. Y en esos lugares se han encontrado otros pedazos de ladrillo que tienen marcas, que sabemos ahora que son inscripciones gráficas que representan comunicación entre las personas que vivieron ahí. Es donde se considera que se inventó, o tenemos la evidencia de la escritura más antigua, hace 5.000 años. Para entonces el puente de Bering ya se había derretido. El puente de Bering se derritió hace aproximadamente 10.000 años, quizá un poco menos. O sea, la mitad del tiempo de entonces tuvo que transcurrir para que sepamos que en Mesopotamia en particular se desarrolló la escritura por parte de la gente que ahí vivía. Por lo que es muy poco probable, muy poco posible incluso, que los habitantes de Mesopotamia hubieran entrado en comunicación con los habitantes del continente americano. Y sin embargo, las sociedades humanas del continente americano también desarrollaron la escritura. Quiere decir que la concibieron, la elaboraron de manera independiente a los pueblos mesopotámicos. Lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro. Y tenemos historias más recientes o menos antiguas, donde a alguien se le ocurrió algo y a alguien más en otro lugar, sin tener una comunicación directa, se le ocurrió lo mismo. Por ejemplo, Leibniz y Newton. ¿Qué idea desarrollaron casi simultáneamente? El cálculo. El cálculo infinitesimal. Ese con el que sufren ustedes desde la preparatoria hasta la universidad, desde el bachillerato hasta la universidad. Incluso en teología. Llevan sus cursos de cálculo. Que por cierto, todo el mundo habla de Newton y el cálculo que estudiamos es el de Leibniz. Bien, bueno, parece que es un poco más fácil de usar el de Leibniz que el de Newton. Bueno, ok. Bien, entonces la escritura es la representación gráfica de la comunicación oral de las personas. Pero ya mencionamos que no todas las personas, por diferencia de edades, se comunican igual. Los bebés quizás se comunican culturalmente. Se ven grupos de bebés interactuando y se entienden, aunque los adultos no los entendamos. Y quizás tampoco nos entienden cuando les decimos queremos hablar bebé y no hablamos bebé. ¿Mande? Ok, comparte el chiste, divúlgalo. Ok, bueno. Entonces, debemos hablar en términos del contexto de nuestro curso de comunicación de la ciencia, comunicación pública de la ciencia, como divulgación.
La divulgación es para toda la gente, todo el pueblo. Y el pueblo está formado por gente muy diferente, por ejemplo, en edades. Y es evidente que entonces no podemos comunicarnos igual con toda la gente de diferentes edades. Desde que porque todavía empiezan a usar el lenguaje oral, estructural, formal, no saben hablar como nosotros, ¿será? ¿Sí? Los bebés poco a poco imitando a sus padres, por eso no hay que hablarles a los bebés como adultos retrasados mental, como se puso tonto. Hay que hablarles normal a los bebés. Ay, qué bonito bebé, qué bonita nena, lo que sea. Mira el cascabel, el osito, o lo que sea. El guagua. Es perro. Mira un guagua, es un perro. Sin embargo, tampoco vas a ver, no, es un Candy Lupus. ¿No? Es decir, hay diferente forma de comunicarse con diferentes personas de diferentes edades. Hay diferentes públicos. Hay diferentes públicos. Y traigo aquí 3 ejemplos, no son nuevos, porque son clásicos, de 3 libros. Voy a comenzar con este, que vamos a la misma temática, para diferentes públicos. El tema o la disciplina es la misma: astronomía. Este se llama Mis primeros conocimientos. Incluso es más antiguo que este de aquí. Si vemos, viene aquí la información de cuándo se hizo la edición, si aquí dice, edición en español, es una traducción al español de un texto en otro idioma, bajo la dirección del doctor Frank Thompson, derechos reservados conforme a la ley, copyright, viene el simbolito, 1961, by Rollier Incorporated, Publishers, New York. Impreso y hecho en México. Printed and made in Mexico. Mis primeros conocimientos: la Tierra, astronomía y meteorología. Y curiosamente vienen aquí también ilustraciones, dibujos. ¿Qué es lo que se ve ahí? Un niño. ¿Y qué más? Un búho. ¿Verdad? Un búho. Es que estoy ciega. Eso que tienes anteojos. Me dicen. Muy chiquito, dirían por ahí. ¿Por qué el búho? No sé por qué, pero lo vamos a ver más adelante. Al búho no digo el por qué el búho. Vamos a enfocarnos a lo que es la escritura, la representación simbólica de los sonidos con los que las personas hablan. Hay diferentes tipos de escritura. Pueden ser símbolos que representen los sonidos A, E, I, O, U, I, hay otros. En otros idiomas, en español son 5 sonidos vocales. Le llamamos las 5 vocales. Primero era con sus 2 patitas de niño que pasa a marcar y sigue la canción. Luego la E y todo lo demás. En otros idiomas puede haber otros sonidos vocales. Como en el caso de ese sí me la sé porque estudié el idioma, luego lo tuve que dejar por cuestiones de tiempo. No me queda. Corremos aquí a que cuando hay que meter el borrador. No lo sacaron. Corremos aquí para que en alemán, ya que hablamos de que de repente no juega las cosas, Alzheimer. En alemán está la A, voy a poner las minúsculas, está la E,
está la I, está la O, está la U, pero también está la O, diéresis. Y él suena como una entre E y O. Tenemos los diptongos. En español tenemos el diptongo AE, el diptongo EI, el diptongo IO, el diptongo OU y hay otros diptongos. Puede ser EA, puede ser IE, puede ser OI, o puede ser UO, como el búho. Igual en otros idiomas, como en alemán, no puede haber diptongos. Pero, por ejemplo, el diptongo EI no suena EI como en español, sino que suena AI. De ahí que hablamos de Albert Einstein y no Albert Einstein. En la pronunciación en alemán correcta es Einstein. O, por ejemplo, el diptongo EU, en español es EU, como en Europa, que se escribe igual en alemán, Europa, pero el diptongo se pronuncia diferente. El diptongo EU se pronuncia OI. Entonces, no saben en Alemania, no saben en Europa. En Europa. Además está la R, que es cultural, etc. Muchos idiomas representan los sonidos como los vocales mediante un símbolo para cada sonido. En otros idiomas, la representación de los sonidos que se juntan para hacer palabras no se escriben mediante el conjunto de palabras como A, L, E, M, A, N, alemán, o C, A, S, A, casa, sino que se escriben mediante símbolos que no representan los sonidos de la palabra que describe o que define un objeto, por ejemplo, sino que se parece un tanto a lo que sería tal vez quizá la escritura jeroglífica. En la escritura jeroglífica se usan símbolos que representan cosas, por ejemplo. Hay idiomas vivos actualmente, no que se escriban con jeroglíficos, sino que se representan las palabras con ideogramas, que son como jeroglíficos. Por ejemplo, la palabra casa en algunos idiomas asiáticos del este de Asia, o sea, la región del Pacífico, que va desde China hasta Corea y Japón principalmente, ya son más hacia el sureste de Asia, cambia bastante. Pero la escritura en los diferentes formatos de chino, por ejemplo, la palabra casa se escribe con unos trazos que dan la impresión de ser una casa. Entonces, se escribe el chino con ideogramas, no con símbolos fonéticos o de sonido. Son símbolos fonéticos, no son ideogramas. Eso para que recordemos cómo se hace la representación literaria que tenemos. Pero hablamos español, usamos una escritura fonética y de representación fonética. Así que usamos letras y palabras. Juntamos letras que representan la unión o la interacción, la unión de sonidos para nombrar cosas, para representar cosas. A veces los libros se escriben solamente
las ideas solamente mediante los símbolos fonéticos, letras y palabras. Y hay gente que dice, ay, ¿qué libros tan aburridos? Los libros más antiguos en español, así son. Y en otros idiomas parecidos al español, los derivados del latín y del griego suelen ser así. Solamente representación literaria o a través de escritura solamente. Este libro tiene, en cambio, por ejemplo, comienza aquí ya con un dibujo, pero no representa una idea como tal. Es simplemente un dibujo acompañado, solamente para acompañar la presentación inicial del libro. Luego aquí vienen los temas que aborda de cada uno de estos grandes temas: la Tierra, la astronomía y meteorología. Viene aquí como sumario: la Tierra, nuestro planeta, página 11, cómo empezó todo, página 16, de qué está hecha la Tierra, página 21, es la astronomía, la Tierra otra vez, como nuestro planeta, la atmósfera, la órbita de la Tierra. Quizá no necesariamente hable de lo mismo en el capítulo anterior, o la parte anterior, vamos a decir parte, porque está dividido en 3 partes, cada una con diferente número de capítulos. Hasta meteorología, el último tema de la meteorología: pronostica usted mismo el tiempo. No, tiene aquí. Este fue mi primer libro de meteorología, cuando tenía yo 6 años, 5 años, a los 5 años cuando tenía leer. Perdón, como yo usted ya, silenciado. Esta sería la primera parte, mis primeros conocimientos de tierra. O sea, ya lo que está tirado, no, sería de la tierra. Yo podría decir que este es un error, quizá en la traducción. Dice que está traducido en inglés por O. Irene Cervey. Ilustraciones de Mildred Walker. O sea, me dice que es un libro en el que hay expresión de palabras escritas, pero está acompañado por dibujos, literalmente. Ya no son palabras, ni jeroglíficos, ni ideogramas. Luego dice: la autora y el editor desean expresar su agradecimiento a Brian H. Mason. Estoy leyendo en español, entonces tendría que decir Brian, no Brian. Brian, lo voy a leer como debe pronunciar. Su agradecimiento a Brian H. Mason, PhD. ¿Qué significa? Potencial de hidrógeno. Palacio de hierro, tampoco. Totalmente palacio. Miren por ahí. No, es filósofo y doctor, PhD. Doctor en filosofía. Que curiosamente quizás su doctorado no lo es en filosofía. Quizás no en geología. Porque el libro es de la tierra, no de ideas o principios, sino es sobre la tierra. No es de tierra, es papel. Qué payaso. Director de Geología Física y Mineralogía del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, por las valiosas observaciones que hizo en cuanto al texto y las ilustraciones de este libro. Y luego comienza: nuestro planeta. No voy a permitir que ella lo dice. ¿Has visto alguna vez un mapa hecho especialmente para que aparezcan con toda claridad los ríos y las montañas, los lagos y las llanuras de tu país? Fíjense cómo está escrito, cómo dice de tu país. Yo este libro lo leí aquí en México, donde vivía cuando tenía yo 5 años, y sigo viviendo ahora que tengo mucho más. La ilustración que muestra la América mexicana. Y acá abajo el Golfo de México. Bueno, no todo, una parte. Yo cuando lo leí, cuando tenía 5 años,
ni me fijé en esto. Yo leí de tu mapa, los lagos y las llanuras de tu país. Sí me acuerdo que, por ejemplo, en casa teníamos el mapa de carreteras que todos los años compraba mi papá para cuando salíamos de viaje. Eran de esos mapas que se doblaban. Si lo comprabas en la tienda, en la librería, donde fuera, en Sanborns, ¿me van a cobrar el anuncio? No, ¿verdad? Me van a cobrar el anuncio ustedes. Carlos Slim. Es el de Sanborns. Entonces ibas, comprabas el mapa, lo desdoblabas y ya después, ¿cómo se dobla? Bueno, si veías más o menos cómo se había desdoblado, lo podías volver a doblar. Y ya lo metías en el carro. Y en ese mapa de México estaban marcados ríos y lagos, por ejemplo. Sí, efectivamente. Quizá no las montañas, por los ríos sí. Lagos, sí. Las llanuras tal vez no, pero entonces yo vi, sí, ¿has visto alguna vez un mapa hecho especialmente para que aparezcan con toda claridad los ríos y las montañas, los lagos y las llanuras de tu país? Y yo me acordaba del mapa de carreteras de mi papá. Y pues no venía todo. Estaba yo en preescolar, 5 años. A los 2 años entré a la primaria. Y entonces en mi libro de geografía, que no serían de mis primeros conocimientos, sino sería de los libros que hizo gratuito donde estaba la madre patria, con la bandera y la constitución, creo que estaba, no me acuerdo cómo viene la madre patria, los libros que hizo gratuito desde entonces. Llevábamos un libro de geografía y además venía también un atlas que nos vendían en la escuela. A esa clase de mapa se le llama de relieve y es muy distinto del mapa que indica distritos y ciudades. En el mapa de relieve podemos ver las montañas que se elevan desde las planicies. También podemos estudiar los ríos que comienzan como pequeñas corrientes y que se van ensanchando más y más hasta llegar al mar. Algunas regiones están llenas de lagos grandes y pequeños. Otras partes del país no tienen vías fluviales. Un libro para niños de 5 o 6 años. Me voy a pasar al capítulo, a la parte más capítulo, porque luego viene la primera capitulación de su planeta. Fíjense que curioso. Luego muestra los planetas del sistema solar. Muestra las órbitas, hasta cómo imaginar una órbita. Para niños, este es de la Tierra. Y sigue, tiene incluso la formación del sistema solar, ilustrada, con ilustraciones. Y viene descrito en palabras. Aquí dice, fíjense cómo dice: los sabios saben que la Tierra viaja por el espacio y que es un planeta del Sol. Más abajo. Algunos astrónomos afirman que, puesto que las estrellas están hechas de gas y de polvo cósmico, los planetas quizás estén hechos de lo mismo. Y aquí muestra cómo se puede formar. Luego Steve. Gradualmente algunas partes de esa nube empezaron a separarse de su centro, formando grandes y pequeños remolinos. Uno de esos remolinos giraba sobre su eje con tanta rapidez que con el tiempo se calentó al rojo blanco. Esa enorme bola candente es nuestro Sol. Bla, 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 está hablando de esa parte donde dice de la Tierra. Capítulos de qué está hecha la Tierra. Pero usted dice que es el libro en la parte de la Tierra. Segunda parte, astronomía. Aquí está. Astronomía. Mis primeros conocimientos de astronomía por Vivian Gray, es otra autora. Son 2 partes, cada parte escrita por un autor, en este caso autores diferentes. Ilustración de George, apenas se ve, Gay, creo que dice, G-E-Y parece que dice. Aquí yo diría que hay algún problema en la forma en la que se hizo ya el libro, porque no alcanzo a leer la última, claramente el apellido del ilustrador. Esto, con lo que ahora sé, yo puedo decir que este es un error, una falla en la edición de este libro, porque no permite ver toda la información. Cierto que a un niño de 5 años eso le vale más, aunque un niño de 5 años no escucha a un niño así, bueno, no en mi barrio.
Primera parte del primer capítulo, la Tierra, nuestro planeta. Otra vez. Desde los días en que el hombre primitivo empezó a trazar imágenes del Sol, la Luna y las estrellas en las paredes de sus cavernas, el firmamento ha sido objeto de admiración. Empieza diferente. Empieza hablando del cielo, no de la Tierra. Entonces sí, este es de astronomía. La segunda parte es astronomía. Para niños, entonces, mis primeros conocimientos, malo que lo leas a los 40 años y sean mis primeros conocimientos, no. Traigo aquí un libro que es ya también un clásico, en una edición en español, de una casa editorial que no es la misma que cuando hizo usted, digo, ha cambiado con el tiempo. Les voy a compartir una imagen que encontré por ahí en una, creo que fue en un Sandbox, no, o fue un puesto de periódicos, donde vi publicaciones de muy interesante. Es una casa editorial española. Por cierto, se llama Biblioteca de Divulgación Científica. Muy interesante. Ediciones Orbis S.A. Sociedad Anónima. Dice, impreso y encuadernado por Printer Industria Gráfica S.A. CN2, 4 Caminos, sin número, 08620, San Vicente de Loj, Barcelona, 1987. O sea, está printed in Spain. No puedo ponerte impreso en España. Se dio un pocho los españoles, los de Barcelona. Título original: The Cosmic Connection. Traducción: Jaime Piñeiro. Dirección de la colección: Virgilio Ortega. Es de Carl Sagan, La Conexión Cósmica. ¿Qué más información tiene al principio del libro? 1973, by Carl Sagan and Jerome Eiger. 1978, 5 años después, Plaza y Janés S.A. Editores. Derechos de copia por la presente edición, Ediciones Orbis S.A., apartado de correos 35432, Barcelona. Astronomía. Prefacio, o sea, antes de la página, prefacio, antes de la hoja. Es como un antes del primer capítulo. El primer capítulo, aquí está esa primera parte, perspectivas cósmicas. Número 1 romano, un animal de transición. Me voy a pasar a donde empieza con ya un animal de transición, donde ya está el objeto, el tema del libro. Porque lo demás, la parte del prefacio es más bien anecdótico. En otra ocasión lo voy a leer, ahorita me voy a ir a la parte de astronomía para comparar con este libro. ¿Se acuerdan cómo empezamos? ¿Cómo empezó? Vamos a ver, dice. Hace 5.000 millones de años, cuando apareció el Sol, el sistema solar se transformó desde una negrura impenetrable a un cegador chorro de luz. En las partes interiores del sistema solar, los primeros planetas eran grupos irregulares de roca y metal. Los desechos, los constituyentes menores de la nube inicial, el material que no se había alejado tras la emisión del Sol. Estos planetas se calentaron al formarse. Los gases atrapados en su interior fueron exudándose, valga la expresión, para formar atmósferas. Se derritieron sus superficies y los volcanes fueron cosa común. Las primeras atmósferas se componían de los más diversos átomos y eran muy ricas en hidrógeno. La luz del Sol, al incidir sobre las moléculas de la primitiva temprana atmósfera, las excitó, provocó choques moleculares y produjo moléculas de mayor tamaño. ¿Están diciendo igual? No. ¿Para qué tipo de público es? Infantil.
de hidrógeno, de moléculas. Digamos que gente con qué nivel de escolaridad. ¿Cuál? Bachillerato. Secundaria. En secundaria ya vimos que medio chafa dejaron el programa. No sé cómo está ahorita porque lo cambiaron en el gobierno anterior. Hubo una reforma más al sistema educativo mexicano. Espero que haya corregido cosas que no estaban de la mejor manera en el modelo anterior. Al menos en cuanto a cantidad de conocimiento en los últimos, creo que eso, ¿quién llevó pensamiento crítico conmigo? Revisamos el pensamiento crítico en la educación en ciencia y revisamos precisamente cómo ha ido cambiando en los últimos, 40 años, quizá un poco más, la educación básica en ciencia en México. Y vimos ejemplos de los libros de texto, por ejemplo, de secundaria, y los planes de estudio de secundaria de hace 50 años, en la que en la secundaria todas las que estaban ahí, el estudiantado, niños y niñas, adolescentes y adolescentas, adolescentos serían, todos estudiaban 3 biologías, 3 químicas y 3 físicas. Yo, en un plan de estudios previo, en un modelo educativo previo, llevaba 2 biologías, 2 físicas y 2 químicas en la secundaria. O sea, 2 y 2. La cuenta que presagia Ponche, dice en el libro. Con 2 bolas, 2 strikes, 2 out. No puede ser 3-3-3, que fue como quedó después de la década, después del gobierno de Luis Echeverría del 70-76. Se reformó el plan de estudio de secundaria y se incrementó el contenido en física, química y biología a 3 cursos de cada uno en cada grado de secundaria. Se incrementó la cantidad de conocimiento en las 3 ciencias básicas, vamos a decir, o clásicas: física, química y biología. Se mantuvo hasta 2006. Aunque cambiaron los libros, se fueron actualizando, sí se hizo entre 1976 y 2006, por 30 años, se mantuvo el contenido, al menos en cantidad. ¿Cómo se presenta? Pues varía hasta de libro a libro. Aunque la Secretaría de Educación Pública da las instrucciones generales básicas de qué deben llevar los libros en cuanto a cantidad de conocimiento y temas, vamos a decir. Ya como lo presenta cada editorial, depende hasta del autor, la persona que lo hace, el autor. Se hizo la reforma en 2006. Se ejecutó, la educación no, se ejecutó la reforma en 2006, se hizo entre 2000 y 2006 por el gobierno de entonces, el de Vicente Fox, y se redujo de 9 cursos de ciencia, física, química y biología, 3 de cada uno, 3 de 3 da 9 cursos de ciencias a solamente 3. Se redujo en un 66% el contenido de ciencia, al menos por tiempo en el ciclo escolar. Habría que ver también qué tanto se incrementó o se redujo o se mantuvo el contenido temático de cada disciplina en los planes de estudio y en los programas de cada ciencia. Se redujo al menos en tiempo 66%. Y se distribuyó en el primer año de secundaria biología, en el segundo año de secundaria física y en el tercer año de secundaria química. Entonces, se redujo al menos aparentemente, uno debe esperar, la cantidad de conocimiento de cada disciplina científica. No se puede estudiar la misma cantidad de disciplina en un año que en 3. Entonces, sí, quizá influya en qué tanto la gente que pasa por la secundaria alcanza a aprender y a conservar, a formar parte de su cultura, de su bagaje cultural, de su conocimiento para la vida diaria. Aunque no lo use profesionalmente el conocimiento,
Recuerda pues, que hay 9 planetas en el sistema solar. ¿Sí? Es lo que dice este libro, que es de 1961. Decía que los planetas del sistema solar eran la atmósfera, la órbita de la Tierra, la Luna, pelota de golf, las mareas. Bueno, rápidamente, mejor vamos acá donde venía el dibujito del sistema solar. Acá en el de la Tierra venía el sistema solar. Acá. Ya aquí están. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Casualmente, creo que fue en 2006 o por ahí, la Unión Astronómica Internacional, que es la encargada de organizar el conocimiento astronómico, después de revisar la última información astronómica o astrofísica por los profesionales de la astronomía, llegaron a la conclusión de que Plutón es muy diferente a los otros 8 planetas del sistema solar. Su órbita elíptica es demasiado excéntrica, ya es una elipse demasiado elíptica, muy lejana del círculo, a la que se acercan las órbitas de los demás 8 planetas. El más excéntrico es Marte, y miren que no es muy excéntrico realmente. La órbita, el planeta no sé, nunca he estado ahí, no sé qué tan excéntrico sea. Raro, otro significado de la palabra excéntrico. Excéntrico significa qué tan lejos de un círculo perfecto, o sea, qué tan elíptica es la órbita de Marte. Es la más elíptica de los 8 planetas que se conservan hoy en día por parte de la Unión Astronómica Internacional, porque la órbita elíptica de Plutón es muy elíptica y además, mientras que casi todos los planetas, los 8, están orbitando más o menos en el mismo plano alrededor del Sol, las órbitas más o menos están más o menos parejas en un plano, un poquito más inclinadas unas que otras. En el caso de la órbita de Plutón está así, muy inclinada. Además de que se había encontrado que tenía satélites, pero otros planetas tienen hasta más satélites, pero uno de ellos en particular, Caronte, al revisarse sus datos a lo lejos, porque todo se hacía con telescopios, no se habían enviado todavía naves espaciales, hasta después se envió una nave espacial a pasar por Plutón y tomarle información científica, se vio que la diferencia de masas entre Plutón, el planeta, y Caronte, uno de sus satélites, la diferencia de masas es muy pequeña. Por lo cual el centro de gravedad común, Plutón jala Caronte, Caronte jala Plutón, y el centro de masa entre los dos está fuera del espacio físico de Plutón, por lo cual formalmente Caronte no orbita a Plutón, sino que Plutón y Caronte orbitan alrededor de un punto de centro de gravedad común. Hagan de cuenta como cuando toman una clava de esas que hacen los malabaristas, que la arrojan, no gira o no rota en su centro geométrico entre los extremos, sino que rota alrededor del centro de masa de la parte más grandota. Fíjense, la cosa es que estén en algún crucero y hay algún chico ahí, o chica, he visto hombres y mujeres haciendo malabares en cruceros en la Ciudad de México. Y me fijo mucho en las clavas, se ve que rotan muy interesante, no en el centro geométrico, que sea la mitad longitudinal de la pieza de la clava. Así es la órbita de Plutón y Caronte. Entonces es muy diferente, además de que su masa es muy pequeña. Entonces tiene muchas diferencias respecto a los demás 8 planetas del sistema solar. Y los astrónomos y astrónomas de la Unión Astronómica Internacional decidieron que entonces tendría que ser reclasificado como un tipo de cuerpo astronómico diferente.
Porque también se encontró en el cinturón de asteroides otro asteroide que se descubrió en 1800, que entonces se pensó que era un planeta, al que llamaban Ceres, con C, Ceres. Ceres se descubrió como un punto de luz con telescopio que se mueve alrededor del Sol, un planeta. Luego se descubrió otro, Pallas le pusieron, al mismo año, al año siguiente. Entonces, antes de terminar el siglo XIX, ya se conocían Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, Ceres y Pallas. El sistema solar tenía 10 planetas, pero poco después se encontraron muchos otros, se fueron descubriendo muchos otros cuerpos que orbitaban alrededor del Sol entre Marte y Júpiter. No pueden ser tantos planetas en una región tan pequeña, de acuerdo a las leyes de Kepler, que explican el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Entonces se dieron cuenta que además al calcular sus órbitas y con base en las órbitas, las masas, usando la cuarta ley de Newton, llegaban a la conclusión de que no podían ser tan grandotes como los otros planetas, y entonces le llamaban asteroides. Y se le empezó a llamar el cinturón de asteroides. Bueno. Ya a finales del siglo pasado, el siglo XX, mediante otros estudios más detallados de algunos asteroides como Ceres, y se había enviado, creo que ya, una nave robótica que tomó imágenes de Ceres, se vio que es esférico, como un planeta, pero es muy pequeño. Bueno, la Luna, Titán, Europa, Ganymede y Callisto son esféricos y no son planetas, pero son satélites, lunas que giran alrededor de planetas. Este es otro tipo de cuerpo astronómico, las satélites o lunas. Ceres y Plutón son esféricos. Bueno, Plutón no se habían tomado ya fotografías con el telescopio Hubble y se vio que sí era esférico. Entonces, pero son muy pequeños Plutón y Ceres. Y además, Plutón está acompañado de otro cuerpo, otro satélite, bueno, no sería satélite porque orbitan alrededor del punto común, y van viajando juntos alrededor del Sol. Y Ceres va viajando junto con todos los asteroides alrededor del Sol. Dijeron los astrónomos, o dijeron en la Unión Astronómica Internacional, que bueno, esos cuerpos astronómicos van acompañados, no van solos en su órbita, o como principal cuerpo con todo lo demás girando alrededor de ellos. Júpiter y sus satélites, Saturno y sus satélites y anillos, la Tierra y sus satélites, Marte y sus dos satélites o basileitos. Casi todo esto lo leí originalmente en este libro, en mis primeros conocimientos de astronomía. Aquí yo me enteré de la mayor parte de lo que estoy diciendo ahorita. Otras cosas más detalladas las de, por ejemplo, no viene aquí lo de Caronte, por ejemplo. No viene lo de las naves espaciales que viajaron o la nave espacial que llegó a Plutón. No. Eso me enteré recientemente hasta en las noticias. ¿Sí? Pero sí, mis conocimientos básicos de astronomía los conseguí aquí, antes de entrar a la primaria. Bueno, cerrando esta parte de la Unión Astronómica Internacional, decidieron entonces reclasificar a Ceres y a Plutón no como planetas, tampoco como asteroides, sino como planetas chiquitos o enanos. Pero Plutón está más allá de los planetas grandotes gaseosos, después de Neptuno, mientras que Ceres está junto con los asteroides. Y entonces se crearon las categorías o las clases, más bien no categorías, las clases de los planetas enanos internos del sistema solar y los planetas enanos transneptunianos, o sea, más allá de Neptuno. Eso ya no está aquí, pero por cuestiones de tiempo, historia. Esto no es como una página web que se puede actualizar. No.
Ese es el problema de los libros en papel. No se pueden aplicar. Este libro dijimos que es de 1973 originalmente, por lo tanto tampoco viene lo de Plutón. Tampoco viene lo de la nave espacial que pasó por Plutón. Tampoco viene lo de los planetas enanos. Pero sí notamos que en ambos habla de la formación del sistema solar, ambos libros. Pero este no habla de moléculas, este sí. Como dijiste, quizá este fuera, lo puede leer y entender gente que haya pasado por la secundaria en México en los últimos 60 años. Aún en los libros que ya tienen menos contenido, los conozco, los libros de secundaria, hasta antes de la reforma actual, la última reforma en México, hablan de planetas, hablan de satélites, ya incluso en los libros de secundaria, de física, de segundo de secundaria, menciona el sistema solar de acuerdo a cómo lo reclasificó la Unión Astronómica Internacional, donde mencionan en esos libros que Plutón es un planeta enano, por ejemplo. Pero esos son libros educativos, libros para la comunicación educativa, no para la divulgación. Estos dos libros no son para la escuela, aunque sí yo conocí, por haber leído antes de entrar a la escuela, lo que era el sistema solar. Entonces sí, la divulgación en etapas tempranas de la edad de las personas puede cumplir una función de tipo educativo, pero no la formalizamos como educativa, porque no tenían que leer a fuerza todos los niños antes de entrar a la primaria. No, ni siquiera libros parecidos o del mismo tipo, con la misma información, que pudieran estar en librerías, en bibliotecas y en casa de gente. Una diferencia importante entre la divulgación del conocimiento, de la ciencia en particular, y la educación en ciencia, es que la educación es a fuerza. Al menos en México, por ley, de primaria hasta el bachillerato, y es educación obligatoria. No la universitaria, que no se considera obligatoria por ley. O sea, es obligatorio, y lo que está en los contenidos se tiene que al menos ver. Ya se lo recuerdan, es otro asunto. Ya si se aprende, es otro asunto, pero sí se tiene que leer, se tiene que revisar en el curso correspondiente. No así la divulgación diríamos que tiene esa patita débil. No puede uno obligar, no puedo salir a la calle y a la gente, lea esto. No me importa. No es obligatorio. Es por gusto o por interés de las personas. Pueden ser niños. Esta es una colección de libros. Mi papá la compró, estaba en la biblioteca familiar en la casa. Y no me dijo, papá, toma, léelo. Fue mi mamá, no, tampoco. No, ninguno de los me dijo, tienes que leer este libro y no te paras hasta que acabes. Yo llegué a los libreros y tomaba algún libro y me ponía a hojearlo. Ya que sabía leer, me podía leerlo. Si tenía letras grandotas. Esta cosa. ¿Cómo están las letras en este? Y otra característica, prácticamente no tiene ilustraciones, y las ilustraciones no son ilustraciones, son fotografías. Una fotografía puede mostrar muchos elementos. Bueno, eso lo entiende muy bien un geólogo, ¿verdad? Un geólogo planetario. Tiene muchos elementos. Un dibujo, una ilustración en un libro para niños suele ser relativamente simple. Aunque se ven ahí el sol, dos dinosaurios y palmeras, no son tantos elementos, tantos objetos, como para atosigar visualmente un imagen. Eso vamos a revisar más en detalle más adelante, lo que son las imágenes.
vamos a centrarnos en lo que es el texto. Entonces, esto es un texto de astronomía para infantes. Este es un texto de astronomía, digamos, para al menos adolescentes de secundaria para arriba. Adultos tal vez, quizá lo entienda todavía mejor alguien que haya estudiado el bachillerato, y quizá mucho mejor alguien que haya estudiado una licenciatura en ciencias, y quizá si lo lee algún colega ya de física, dice, no, sí, es un libro de libros. No solo está muy básico, sino que ya más ya está viejo. Bueno, de entrada es un clásico. ¿Por qué? Es el primer libro de divulgación que escribió García, La Condición Cósmica. Ya antes había escrito artículos para revistas y ya antes había salido en la televisión. Entonces, es más, había tenido hasta un programa de televisión que él presentaba, fue una serie corta sobre astronomía en la televisión en los Estados Unidos. De eso me enteré años para acá, porque en México no pasaba. Yo veía en la televisión otros programas con contenido de ciencia. Algunos sí eran gringos, otros eran ingleses, otros eran mexicanos. Eso vamos a ver después. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya nos vamos a acabar la sesión. Este es otro libro un poco diferente, con una temática distinta. ¿Alcanzan a ver el título? No, porque es otro error en la edición. Letras claras amarillas en una pasta amarilla. Será muy bueno cuando brilla, pero no se puede leer bien. Ya quizá aquí adentro se pueda decir que dice el cuerpo humano, y desde lejos allá lo pueden ver. Esto está muy bien hecho, esto no tanto. Y miren que era una casa editorial muy importante durante muchos años. Originalmente, inicialmente de los Estados Unidos de América y también, como siempre, colonizando México. Su versión en español dice copyright, hasta en inglés, 1963 por Reader's Digest SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. Paseo de la Reforma 116, México 6 DF. Derechos reservados en todos los países signatarios de la Convención Panamericana y la conservación, bla, 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 bla. La evolución de los ojos, por Thomas Hall Shastin. Hace muchos millones de años, cuando la Tierra se hubo enfriado, otra vez la astronomía, y comenzó a aparecer la vida en las aguas templadas, una de las primeras cosas en desarrollarse fueron los ojos. Incluso podría decirse que tiene ojos la amiba, el animal más elemental que se conoce, y de igual, y las que se conoce, ya me perdí, así, y de las que en la actualidad existen innumerables millones exactamente iguales a las que existían cuando se originó la vida en el planeta. Y también vienen algunas ilustraciones. Por ejemplo, acá se ve el aparato de gestión. Este es un libro que en realidad lo que tiene es una colección o una selección, de ahí que se llama selecciones del Reader's Digest, en inglés es Digest, era un pleonasmo, selección y Digest, de textos más extensos que se abreviaban, se compilaban en un volumen con un tema general, para el público general, con una educación equivalente a secundaria, un nivel educativo, un nivel escolar, escolaridad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Van a tomar tequila con limón. No, apenas es martes. Todavía más que hay jueves. Nos vamos a ver el jueves. Van a conseguir yo prefiero el whisky. Van a conseguir un texto de un artículo científico que les interese. Artículo científico. O libro científico. Capítulo. No todo el libro es un capítulo o una parte de un libro. Y lo van a escribir para alguien más. Ustedes dicen a qué tipo de persona, con qué nivel de escolaridad.
Y lo traen de jueves. Y lo revisamos aquí. Y nos vemos aquí. Por hoy terminamos.